Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Feliz principio de semana. Vamos a comenzar este recorrido presentando los titulares. La falta de acuerdos petroleros y el brote de coronavirus afectan las economías de nuestra América Latina. En la lista se encuentra Colombia y Chile. En breve daremos más detalles. El Banco de Francia recorta la previsión de crecimiento económico del país por el coronavirus. En Economía 360 le explicamos. Y en contexto vamos a revisar la deuda de Argentina contraída por el gobierno del expresidente Mauricio Macri y cómo el gobierno de Alberto Fernández debe hacer frente a este endeudamiento. Comenzamos de inmediato con esta información. La cotización del dólar en Colombia alcanzó su máximo histórico, ubicándose en los 3.730 pesos tan solo en la apertura de la jornada de este mismo lunes. La nueva valoración se da en el marco de la caída en el precio internacional del petróleo y por lo tanto se generó una depreciación de la moneda nacional. De acuerdo con el cálculo de la Bolsa de Valores de Colombia, la caída de la moneda es de 5.09%. Además, registra una pérdida acumulada del 9.38% en las últimas 9 semanas y se cree que esta vez sea como consecuencia de los temores en los mercados por el coronavirus. Este resultado salpicó también a Ecopetrol, la cuarta firma petrolera más grande de Latinoamérica, al registrar una baja de 20%. Y frente a este panorama, las autoridades del Ministerio de Economía de Colombia no han anunciado medidas al respecto. Y fíjense que esta situación también complicó a Chile. Tras este lunes el peso sufrir una devaluación, lo que provocó que la moneda de este país haya alcanzado su mínimo histórico. Según datos de la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa norteamericana cerró en 842 pesos por dólar. Esto representa una suba de 15.63 pesos con relación al pasado viernes. El nivel que ha alcanzado el dólar en el país sudamericano se ubica por encima de su máximo histórico, que fue de 829 pesos el 28 de noviembre del año pasado. En plenas protestas se produjo esto en contra de las medidas económicas de corte neoliberal del presidente Sebastián Piñera. Hablamos ahora de Argentina. Actualmente en ese país no solo se hace frente a los vencimientos de la deuda contraída con los organismos multilaterales, este país también mantiene otra deuda relacionada con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Vamos a ofrecer más detalles a continuación. Un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Palacio de Hacienda devela que en Argentina los ingresos de los trabajadores de género masculino superan en un 29% a los percibidos por las mujeres en labores similares. La brecha suele aumentar hasta un 35% en la situación de trabajadores en condición de informalidad, es decir, aquellos sin aportes previsionales. El estudio del organismo estatal señala además que las tareas ejecutadas por mujeres se encuentran muy concentradas en pocas actividades. Por ejemplo, el sector servicio doméstico es una de las principales ocupaciones de las mujeres en Argentina. El medio local, Página 12, indica que el 72% de estas trabajadoras no percibe un descuento jubilatorio y tienen un salario promedio de 8.167 pesos, equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil. En cuanto a la tasa de desocupación, las jóvenes de hasta 29 años presentan una tasa de paro de hasta 22%, cuando la de los hombres en la misma edad es del 18%. La disparidad de ingresos entre géneros también se presenta entre adultos mayores, pues mientras las mujeres perciben una jubilación promedio de 18.611 pesos,
Los hombres perciben 21.165 pesos, lo que implica una brecha promedio de las jubilaciones de 12%. Hablamos ahora de Uruguay. El ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, advirtió que el gobierno está alentando conductas devaluatorias que pueden tener repercusiones en la inflación. El exfuncionario cuestionó al presidente Luis Lacalle Pou por anunciar que el dólar debería estar más arriba de lo que está. La actual titular del ramo de economía, Susana Arbeleche, reafirmó que Uruguay goza de credibilidad fiscal y el gobierno del Frente Amplio resolvió no incrementar la carga impositiva de la población, ya que está en un límite que no conviene trascender. Sobre el proyecto de ley de urgente consideración, opinó que es inconstitucional llevar varias leyes al mismo tiempo, con más de 450 artículos que impiden su análisis detallado. Y en las primeras horas de la jornada de este lunes, mujeres del movimiento de trabajadores rurales sin tierra ocuparon el Ministerio de Agricultura en Brasilia. La información la obtenemos a través del portal Brasil da Fato, allí en sus pantallas. La movilización contó con la participación de 3.500 trabajadores de 24 estados y fue parte del Día Nacional de Luchas de Mujeres sin Tierra. Las participantes en la protesta levantaron sus voces en defensa de sus territorios, la biodiversidad, así como por los derechos ganados de la clase trabajadora. Igualmente denunciaron la alianza mortal y destructiva entre el gobierno de Bolsonaro y el capital internacional. La protesta en Brasilia también se centró en denunciar el desmantelamiento de la política de reforma agraria en ese país. Agregan que el primer mandatario brasileño trabaja contra los sin tierra y al servicio de los terratenientes. También aseguran que la medida provisional 910 quiere entregar más de 70 millones de hectáreas de tierras públicas de la Unión a empresas agroindustriales y terratenientes. En Economía 360 hablamos de los efectos del coronavirus en Francia. No se aparte, manténgase en nuestra sintonía. El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo que el brote del coronavirus, el COVID-19, tendrá un impacto severo en la economía de este país, en Francia. Le Maire indicó que la epidemia le restará varias décimas al Producto Interno Bruto. Sus declaraciones se producen después de que el Banco de Francia rebajó la previsión de crecimiento económico como consecuencia del coronavirus, con 2 décimas menos para este trimestre, hasta el 0.1%, y la perspectiva de que en el conjunto del año el incremento se pueda situar por debajo del 1%. Por su parte, la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, informó que 900 empresas ya habían presentado reclamos parciales de desempleo. Aquí hay que recordar que el gobierno de Francia ya había anunciado medidas relacionadas con los impuestos sobre la nómina y el trabajo a corto plazo desde el comienzo de la epidemia. Aquí es importante también revisar más acerca del efecto del coronavirus y la caída en los mercados. El doble golpe de la guerra de precios del petróleo de Arabia Saudita y los temores cada vez más profundos sobre el coronavirus en Europa agregaron otro nivel a la salida de los inversores bursátiles a otros activos de refugio seguro. El yen japonés subió frente al dólar estadounidense y a su nivel más fuerte en más de 3 años, mientras que el oro cotizó brevemente por encima de $1.700 por onza y alcanzó sus niveles más altos desde 2012. Wall Street ha enfrentado grandes pérdidas durante las últimas semanas debido a los temores alrededor del coronavirus. Bueno, las caídas muy pronunciadas que estamos viendo sugieren que no es hora de subir al plato, de recoger acciones en general. Cuando vemos estos grandes volúmenes y grandes caídas, el mercado tarda un tiempo en llegar a consolidar. Creo que los inversores que buscan comprar tienen tiempo para considerar qué acciones son mejores para ellos. Y en los Estados Unidos, camioneros que pertenecen a la huelga sindical Teamsters están bajo protesta
por lo que ellos llaman sometimiento, quise decir, a prácticas laborales injustas. Así pues, la huelga de prácticas laborales injustas comenzó el pasado miércoles por la tarde después de una ULP presentada ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. El sindicato dice que Sigma, parte de Cisco Corporation, les dijo a los miembros que no podían distribuir o usar botones de camisa que contengan mensajes sindicales. Los trabajadores indicaron que la compañía revocó los beneficios del seguro de salud de los 120 conductores en huelga. Por otra parte, hay que señalar que los costos de atención médica han sido un punto conflictivo en estas negociaciones contractuales. Por su parte, el presidente de Teamsters local 337, Ted Lindsay, indicó que algunos conductores gastaban más de $200 por semana en primas antes de que la compañía los suspendiera. No he visto nada más que alguna creación de empleo menor que el presidente Trump haya hecho. No he visto dónde se ha ido y nunca lo has visto pararse frente a un micrófono y decir: me encantan los sindicatos, quiero ayudarte con tus pensiones, ya sabes, y le hace falsas promesas. Tenemos corporaciones que se aprovechan de nosotros, así que si los dejas demasiado fuera del camino, no sé, yo creo que hay un término medio para tener. Tal vez Joe Biden podía hacerlo. No lo sé, supongo que hay mucho que necesito aprender y es difícil pasar rápidamente por lo que es verdad, lo que no es verdad y lo que es partidista, lo que no es partidista. Hacemos un alto en las informaciones, al regreso hablamos de la deuda en Argentina. En el 2018, el gobierno de Argentina, bajo la conducción del expresidente Mauricio Macri, contrajo una deuda por un monto de 57.000 millones de dólares, de los cuales terminó por recibir poco más de 44.000 millones. Hay especialistas sobre el tema que indican que buena parte del destino de esta deuda se fue por la fuga de capitales. Mientras tanto, investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señalan que el verdadero propósito de esta deuda en la era Macri era volverla insostenible. Según los investigadores del CELAT, Guillermo Oglietti y Mariana Dondo, el expresidente Mauricio Macri logró acceder al mercado financiero internacional pagando a los fondos buitres 12.000 millones de dólares más las costas de abogados. Esto permitió que desde 2016 tuviera un acceso ilimitado al mercado de crédito externo e interno. Pero en marzo de 2018 perdió el mercado financiero externo e incluso gran parte del interno, que ahora solo accede a prestarle al gobierno a tasas incompatibles con el funcionamiento de la economía. Los especialistas indican que tras finalizarse el acceso a los mercados de capitales voluntarios a principio de 2018 y agotado el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda vencida no pudo ni renovarse ni pagarse. En los últimos 4 años, el gobierno de Cambiemos duplicó el stock de la deuda pública total desde el 48% del Producto Interno Bruto que percibió con la presidenta Cristina Fernández hasta el 94% que dejó al terminar su mandato Mauricio Macri. El gobierno de Cambiemos no solo aumentó la deuda, sino que su composición se hizo más insostenible. Los compromisos bajo la legislación extranjera pasó de representar el 25% del total al 66%. Mientras el porcentaje de la deuda emitida en divisas aumentó desde el 68% al 80% y la deuda en manos de bonistas extranjeros se duplicó desde el 28% al 50%.
El CELAC agrega que el gobierno del expresidente Mauricio Macri convirtió la deuda argentina en una condición insostenible y para pagarla el gobierno de Alberto Fernández tendría ahora que desembolsar durante los próximos 4 años gran parte del Producto Interno Bruto. Según los investigadores del CELAC, la deuda de Argentina, contraída durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, es insostenible. En ese contexto, señalan que si el ejecutivo de Alberto Fernández tuviese que pagar todos los vencimientos de capital e intereses de la deuda en divisas, tendría que desembolsar casi 160.000 millones de dólares durante los 4 años de su primer gobierno, un 12% del Producto Interno Bruto por año. Asimismo, indican que de honrar dicha deuda externa sin restricciones significaría como mínimo sacrificar los ingresos de 6 años del complejo cerealero y oleaginoso. Asimismo, indican que de honrar dicha deuda externa sin restricciones significaría como mínimo sacrificar los ingresos de 6 años del complejo cerealero y oleaginoso juntos. Además, se necesitarían los dólares generados por 2 años y medio de exportaciones. Los investigadores agregan que semejante filtración de recursos le restaría a la economía un 12% del PIB al año en la medida pequeña. Oglietti y Dondo concluyen que la confesión del propio Mauricio Macri, el FMI y los datos irrefutables le han dado la razón al presidente Fernández de que la deuda es impagable, ya que una quita importante es inevitable. Y el CELAC también pone de relieve otros datos de interés económico en el estudio sobre los compromisos financieros dejados por el macrismo. Por ejemplo, los vencimientos de intereses en los primeros 4 años de gobierno pasan de 6.6% en diciembre de 2015 a 14.8% en diciembre de 2019. En cuanto a los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, pasaron de 0% a 90.4% en el mismo periodo. En cuanto al perfil de vencimiento de deuda en los primeros 4 años de gobiernos en relación al Producto Interno Bruto de 2019 en dólares corrientes, para Macri en 2015 era de 11%, pero para Fernández fue de 24%. Asimismo, la deuda total entre el capital e intereses asciende a un monto de 217.679 millones de dólares. El portavoz del Ministerio de Petróleo de Irak, Hassan Jihad, dijo que las autoridades de su país están realizando negociaciones con las partes interesadas sobre un nuevo acuerdo que ayude a estabilizar el mercado petrolero. Según Jihad, de momento Irak considera irracional suministrar volúmenes adicionales del petróleo al mercado global, porque esto solo agravará la caída de los precios del petróleo, según sus afirmaciones. Añadió que la delegación iraquí aplicó significantes esfuerzos para acercar los puntos de vista de Arabia Saudí y Rusia en la reunión de la OPEP, esto realizado en Viena. Recordemos que este lunes el precio del crudo sufrió un desplome de hasta casi 30% tras el fracaso de las consultas OPEP+. Y así vamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes principio de semana. La relación para WTI se ubica en este momento en 32.11 por dólares el barril y tiene una baja de 23 de 8.84%. El Brent de referencia en Europa se ubica en este momento en 35.14 dólares el barril y pierde 23.58%. Y sumamos la cesta venezolana, el crudo venezolano, 279.35 yuanes, tiene una baja de 34.22 yuanes al cierre de la semana pasada. Y con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que visite todas nuestras redes sociales. Soy Edson Sánchez y será hasta la próxima. Chao.